capítulo 9, versículo que vamos a leer, versículo 6, dice así la Escritura. Romanos capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos y hermanas, gracias a Dios por las sagradas escrituras que ha quedado para nuestra enseñanza. La Biblia dice que escrito está que todos seremos enseñados por Dios. Un pueblo, hermano y hermana, sin enseñanza es un pueblo que va al fracaso, es un pueblo que va a la caída. El sabio dijo: sin profecía el pueblo va al desenfreno. Pero nosotros, gracias a Dios por las palabras que quedaron escritas en este santo libro, esta vez estamos oyendo la expresión del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a través de esta carta dirigida a los creyentes en Roma, y la palabra dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, oiga. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga, hermano, el pueblo de Israel se formó a través de Isaac, fíjese, hermano, hijo de Abraham. Oiga, Dios le había dado la promesa a Abraham que de su simiente Dios iba a hacer una multitud, una gran multitud, un pueblo, fíjese, hermano. Y a través de Abraham nació Isaac, que más tarde se le atribuyó el nombre de Israel, que significa un príncipe vencedor. Comenzaron a nacer los hijos de Jacob, oiga, hermano, Jacob. La palabra dice que Jacob comenzó a tener a sus hijos, los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel. Oiga, comenzaron a ser formadas las tribus, los pueblos. La palabra dice, eran 12 tribus, 12 familias que formaron al pueblo de Israel. Pero me llama la atención la palabra que dice, oiga, la Escritura dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son hebreos. No todos los descendientes de Israel son judíos. Fíjese, hermano, porque ¿será que la palabra de Dios ha fallado? En ninguna manera, dice la palabra. Oiga, ¿por qué causa la Escritura dice: no todos los israelitas son hijos de Israel? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga, ¿por qué la palabra dice así? Oiga, porque el Espíritu Santo se expresa de esa manera. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Miremos la Escritura. Oiga lo que dice la palabra. Miremos lo que dice la Escritura, el libro del Éxodo, capítulo 12. Oiga lo que dice la palabra. Ya le decía, el pueblo de Israel, oiga, el pueblo de Dios nace de la descendencia de Abraham, nace Isaac, nace José, de ahí provienen las 12 tribus, o nace Jacob, de ahí provienen las tribus de Israel, hermano. La palabra dice esta vez, Éxodo capítulo 12, versículo que vamos a leer. Oiga lo que dice la Escritura, versículo 37 en adelante. Oiga, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie,
sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Oigamos esta palabra. Israel, hermano, como sabemos, estuvo más de 400 años cautivos o esclavizados en Egipto. La Biblia dice, hermano, que ahí estuvo la tribu de Israel, el pueblo de Dios, por más de 400 años estuvo en servidumbre, por más de 400 años estuvo esclavizado por Egipto, oiga, estaba bajo el régimen de Faraón, dice la Escritura, pero cuando llegó el tiempo de la liberación, Dios liberta a Israel, Dios comienza a libertar a su pueblo y elige a Moisés, hermano y hermana, como caudillo. Todos sabemos la historia de la salida de Israel de Egipto, pero la palabra dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué causa? Cuando Israel sale de Egipto, la palabra dice, también se mezclaron con ellos, hermano, mucha gente, dice la Escritura, oiga. Había gente, hermano, extranjera. Había gente, oiga, hermano y hermana, de otras partes. No tenían sangre israelita. No eran descendientes de Abraham. No eran descendientes de Isaac. No eran descendientes de Jacob, oiga. La palabra dice, era gente extranjera. Era gente extraña. Y sale Israel. La palabra dice, como 600,000 hombres de a pie, pero también se mezclaron con ellos mucha gente extranjera. Por esa causa la palabra dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque en la salida de Israel se mezcló con Israel mucha gente extranjera, oiga, gente de otra raza. Fíjese, hermano y hermana, la gente había visto cómo se conducía Israel en Egipto. La gente se amistó con los israelitas. La gente comenzó a tener, oiga, una amistad con los judíos. Fíjese, hermano, les gustó cómo era la práctica de los israelitas, cómo caminaban ellos, cómo adoraban a Dios. Cuando Israel le dice a Faraón, déjanos ir porque iremos a servir a nuestro Dios, la Biblia dice que se mezclaron con ellos mucha gente, oiga, hermano. ¿Qué sucedió? Oiga, hermano y hermana, no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque se mezcló con ellos mucha gente. Comenzaron a caminar en el desierto. No todos eran israelitas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con ellos? Miremos la palabra. Josué, oiga lo que dice la Escritura, capítulo 14. Miremos lo que dice la palabra. Josué, en el capítulo 14, versículo que vamos a leer, oigamos lo que dice la Escritura, versículos 1 en adelante. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, los cuales repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Oiga lo que sucedió. Israel sale de Egipto a recibir su herencia, la tierra prometida. Caminaron 40 años en el desierto, oiga. La gente, hermano, oiga, ya le decía, esa gente que se mezcló con Israel, oiga, también caminaron con Israel en el desierto. Esa gente que se mezcló con Israel, también cruzaron el Mar Rojo en seco. Esa gente que acompañaba a Israel, también pudo ver, hermano, cómo el maná descendía del cielo, cómo se alimentaban, oiga, la gente participaba de
Babilonia, fíjese hermano, la escritura dice que la gente pudo ver, oiga, pudo disfrutar aún de la columna de fuego que seguía a Israel de noche, la columna de nube de día, todo lo disfrutaron hermano. El problema fue cuando entraron en la tierra prometida. Cada tribu recibió su herencia hermano. Oiga hermano, la tribu de Judá, la tribu de Dan, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón, oiga, cada tribu, cada familia recibió su herencia. Lástima hermano, oiga, aquella gente que se mezcló con Israel, oiga hermano y hermana, oiga, no tuvieron parte, no tuvieron suerte, oiga. La palabra dice que la herencia, la heredad de la tierra de Canaán fue repartida a cada tribu, a las 12 tribus de Israel. Oiga, la gente hermano convivió con Israel. Ya le decía, la gente pasó el mar rojo en seco. Oiga, disfrutaban del maná, del agua de la peña. Oiga, grandes maravillas, grandes señales, grandes prodigios que Israel pudo ver. La gente lo experimentó, la gente lo vivió. El problema fue en la repartición de la herencia, hermano. La gente no tuvo parte ni suerte. Oiga, hermana, esa gente no tuvo parte ni suerte, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, hermano. No es que la palabra haya fallado, oiga, hermana, no es que la palabra haya fallado. La escritura dice, por cuanto se mezcló la gente, diga, hermano, oiga, hermana, se mezcló la gente. El problema fue en la herencia, hermano. 40 años, sufrimiento en el desierto. 40 años caminaron en el desierto por gusto, fíjese hermano, un esfuerzo en vano, un esfuerzo por demás. Qué gran sacrificio. No tuvieron parte, no tuvieron suerte con los hijos de Israel. Oiga, esta gente era gente extranjera. Solamente entraron los judíos. Oiga, hermano, miremos lo que dice la escritura, oiga. Oigamos lo que dice la palabra. Evangelio según Lucas. Miremos la escritura. Leamos lo que dice la palabra. Oiga lo que dice la escritura. Leamos primero el Evangelio según Mateo, capítulo 7, y versículo 21. Dice que las cosas, hermano, que se escribieron antes, oiga, para nuestra enseñanza, se escribieron, dice Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué significa esa parte, hermano? No todos los que descienden de Israel son israelitas, no. Hubo gente mezclada, hubo gente que se amistó con Israel. Oiga, no todos fueron israelitas. La diferencia fue cuando Israel entró en posesión de su heredad. Los extranjeros no tuvieron parte ni suerte. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, entremos en la actualidad en la iglesia, oiga, hermano y hermana, amigos, personas que están con nosotros en esta hermosa tarde. La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, no todos los que invocan el nombre de Dios en el aspecto
no todo. Se acuerda del funcionario de Candace, oíamos en la mañana. Era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que oraba, pero necesitaba de algo, hermano. Necesitaba creer en el Señor. Oiga, hermano, dice que el funcionario, el funcionario adoraba a Dios, subía a Jerusalén para adorar al Señor, para darle ofrenda a Dios, para orarle a Él. Oiga, pero el hombre no era convertido, hermano, y la palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el cielo, entrará en el reino de los cielos. Oiga, Hechos capítulo 10 nos muestra de otro hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre bueno, hacía limosnas, oiga, era un hombre muy generoso, era un hombre muy liberal. Cuando él miraba a una viuda, él le echaba la mano a la viuda, oiga, ayudaba a la viuda. Cuando miraba a un huérfano, él ayudaba a los huérfanos, oiga. Pero la Biblia dice, es cierto, hermano, su oración y sus limosnas subían a la presencia de Dios. Pero oiga, su oración y su limosna no salvaban al hombre. Oiga, hermana, no salvaban al hombre. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es, hermano? Solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios. Oiga, en el Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 40, la palabra dice, y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que el hombre cree en el Señor Jesucristo. La voluntad del Señor es de que las personas acepten a Cristo como el único y el suficiente Salvador de su alma. Es que el hombre abra su corazón para que Cristo muere por la fe en el hombre. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. El hombre tiene que creer en el Evangelio para ser salvo. El hombre es el primer paso que el hombre da para hacer la voluntad de Dios. La palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Escritura dice, solo aquel que hace la voluntad de Dios, creyendo en su Santo Hijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, no todo aquel que porta una Biblia, hermano, va a entrar en el cielo. No todo aquel, oiga, hermana, aquella que se cubre la cabeza para orar, para cantar, va a entrar en el cielo. Debe de registrarse en la vida del creyente, hermano, ese momento, ese día, tal vez la hora y la fecha, hermano, es un momento tan inolvidable, tan trascendental en nuestra vida. Cuando creímos en Cristo Jesús, lo aceptamos como el único y el suficiente Salvador de nuestras almas. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes, hermano? El Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, tenían un parecer virgen, hermano. Las 10 tenían lámparas. Las 10 iban al encuentro del esposo. Pero la palabra dice, 5 de ellas no tenían aceite. Oiga, hermano y hermana, en sus lámparas no tenían aceite en sus lámparas. Pero cuando se oyó una voz a medianoche que decía, he aquí, viene el esposo, salid a recibirle, la Biblia dice que aquellas 5 que no llevaban aceite en sus lámparas fueron a comprar aceite. Mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo, oiga, y solamente las 5 que tenían
este santo libro. Cualquiera puede portar una santa Biblia en la mano. El aceite es el que hace la diferencia. El aceite nos habla del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, nosotros en oyendo el Evangelio, la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía del creyente, es la seguridad del creyente en cuanto a su salvación. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos. Oiga lo que dice la Escritura, miremos lo que dice la palabra, Efesios capítulo que vamos a leer. Oiga lo que dice la Escritura, Efesios en el capítulo, es el capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, oiga hermano, y miembros de la familia de Dios. Ese es el verdadero cristiano, oiga hermano. La Biblia dice que nosotros no somos extranjeros, hermano y hermana, oiga. No somos advenedizos, no somos gente mezclada. La palabra dice que somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora bien, quisiera mostrarle este texto, oiga lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios, miremos la palabra. Oiga lo que dice la Escritura, segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Oiga, la pregunta, hermano. Primero la palabra dice, examinaos a vosotros mismos. Oiga, la Biblia dice, hermano, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oiga, el problema fue la repartición de la herencia en la tierra de Canaán. Tanto sufrimiento, oiga, tanto sufrimiento durante 40 años en el desierto. No tuvieron parte ni suerte esta gente con Israel. Oiga, la palabra dice que cada uno de nosotros en esta hermosa tarde vamos a examinar nuestra vida. Hermano, comience a examinar, hermano, cuando se convirtió a Cristo. Oiga, cuando aceptó a Cristo como el único y el suficiente Salvador de su alma. Hermana, cuando lo aceptó, cuando lo recibió, se acuerda ese momento tan inolvidable en la vida, cuando el Señor hizo ese cambio maravilloso en la vida. ¿Se acuerda, hermano? Hermana, ¿se acuerda? Examinados. Hay gente, hermano, mezclada en la iglesia, como le explicaba. Tal vez trabajan en las conferencias arduamente. Tal vez ofrendan, oiga, dan sus bienes para el servicio del Señor. Pero la palabra dice, si no ha habido una conversión en la vida, oiga, cuando Cristo venga por la iglesia, lástima se va a quedar, lástima la gente se va a quedar. Se acordarán cómo trabajaron con los creyentes, se acordarán cómo convivieron con la iglesia. Oiga, tal vez ya le explicaba, cantaron, cortaron una Biblia, tal vez acompañaron a los creyentes en la oración, acompañaron a los cristianos a las conferencias,
examinaos a vosotros mismos. Cada uno, hermano, somos dueños de nuestra conciencia, dueños de nuestra vida. Nos conocemos en realidad. ¿Cuándo se convirtió a Cristo? Oiga, me llamaba la atención la otra vez, explicaba a un hermano, ¿por qué mucha gente vive engañada? Oiga, hermana, ¿por qué mucha gente vive engañada? Oiga, supuestamente son creyentes, pero no ha habido una conversión verdadera en la vida del hombre, en la vida de la mujer. El hermano decía, comenzamos con nuestros niños y le decimos a nuestros niños, saludar al hermano. Hermano, ¿qué tal? Buenos días, hermano. Buenos días, hermana. Buenas. Y así crece el niñito, y así crece el niñito. Y un hermano se presentó y dijo, hermanos, dijo él, yo verdaderamente partí el pan 10 años, pero no era convertido, porque me enseñaron a saludar a los hermanos desde pequeño. Y yo dije desde mi niñez, entonces yo también ya soy un hermano. Oiga, mucho cuidado, oiga, hermano. Muchas veces no sabemos darle una explicación a los niños. Salude a fulano de tal, pero con un respeto también le decimos a nuestros hijos, salude al hermano, pero no con la intención de que este niño ya es, oiga, parte de la familia de Dios. A menos si el hombre, si la mujer se convierte, viene a ser parte de la familia de Dios. La palabra dice, hermano, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Un examen en nuestra vida, hermana, un examen en nuestra vida. No sea que suceda, hermano, oiga, hermana, no sea que suceda como los israelitas y la gente que se mezcló con ellos. En vano fue el sacrificio, en vano fue su caminata. No tuvieron parte ni herencia con Israel, por cuanto se mezcló con el pueblo de Dios. Oiga, así sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes verdaderos, los creyentes en Cristo, tenemos una herencia, porque somos ciudadanos de la patria celestial y miembros de la familia de Dios. El mensaje es, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Hermanos, gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho oír. Que la bendiga en nuestros corazones.